Perfecto. Listo, chicos. A ver, ¿quién va a exponer hoy día, por favor? Doctor, buenos días. Le toca a nuestro grupo. Mi compañero Hernán ya va a presentar. Buenas tardes, Ah, ya. perdón. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, compañeros, todos. Bueno, el día de hoy el tema a tratar es sobre la miastenia gravis. Está conformado por, en orden de exposición, Hernán Anchapuy Rodríguez, Yera Ramos Guevara, Marco Antonio Cheta Limache, William Laime Comaticona, César Muñoz Ancache y Kimberly Gutiérrez Pantigos. Bueno, para empezar, nos hacemos la pregunta, ¿qué es la miastenia gravis? Bueno, la miastenia gravis es un trastorno autoinmune adquirido de la unión neuromuscular y en donde el sello distintivo de este trastorno es un grado fluctuante y una combinación variable de debilidad en los músculos oculares, vulvares, de los músculos de las extremidades, asimismo como los músculos respiratorios. Respecto a la epidemiología, la miastenia gravis es un trastorno relativamente poco común. Tiene una incidencia anual de aproximadamente 7 a 23 nuevos casos por millón y su prevalencia es de aproximadamente 70 a 320 por millón. Y esto ha sido que en los últimos años se ha venido incrementando y esto podría ser una de las razones por las que se ha venido incrementando, puede ser porque hay un mejor conocimiento sobre este trastorno, asimismo el envejecimiento de la población y la mayor esperanza de vida que tienen los pacientes afectados por ese trastorno. Respecto a, según la edad, la miastenia puede ocurrir a cualquier edad, pero sin embargo tiende a ocurrir a una distribución bimodal. Como vemos en el gráfico, son dos modas. Es una distribución normal, simplemente tendría una, pero este es bimodal, tiene dos modas. Y esto ocurre debido a que tiene un predominio tanto en el sexo femenino como en el masculino, pero ocurre a diferentes edades. En el sexo femenino tiene un pico temprano entre la segunda y la tercera décadas, es decir, entre los 20 a los 30 años. Mientras que en el sexo masculino tiene un pico tardío entre los 60 y 80 años de edad. Respecto a la patogenia de ese trastorno de la miastenia gravis, como ya lo hemos definido desde un inicio, este trastorno va a ser una enfermedad autoinmune. Por lo tanto, en su patogenia va a estar involucrados anticuerpos que van a afectar a la misma persona. Y tenemos los anticuerpos receptores de acetilcolina.
Los mecanismos patológicos que respecto a estos anticuerpos de los receptores de acetilcolina van a cumplir todos los criterios principales para que sea considerado como un trastorno mediado por estos anticuerpos. Estos criterios son que los anticuerpos están presentes entre un 80-90% de los pacientes afectados. Los anticuerpos van a reaccionar a un antígeno específico, que en este caso son los receptores de acetilcolina. El tercer criterio es que la condición puede ser transferida pasivamente por los anticuerpos a un modelo animal, produciendo una condición clínica similar, es decir, de una persona afectada, lo transmitimos a un modelo animal, va a tener las mismas condiciones clínicas. Cuarto criterio es la inyección repetida del antígeno humano en otra especie puede producir una enfermedad modelo. Y como último criterio es la reducción de los niveles de anticuerpos se va a ver asociada con una mejoría clínica. Pero seguimos con este tipo de anticuerpos de receptores de acetilcolina, pero ¿cómo es que funciona esto? Primero, vamos a tener que recordar un poco de la parte fisiológica de cómo funciona la unión neuromuscular o la placa motora, como nosotros lo hemos visto, ¿no? Es donde va a ocurrir el lugar donde ocurre la sinapsis entre el sistema nervioso y el músculo. Si observamos la imagen de la izquierda, la que está aquí, la imagen A, como vemos, para que se lleve a cabo lo que es la contracción muscular, se va a necesitar un potencial de acción. Este potencial de acción va a ser transmitido inicialmente desde una neurona hacia la fibra muscular, como sabemos. Y es aquí en la parte terminal observamos lo que es el botón sináptico. Luego vamos a tener en la fibra ya es la membrana postsináptica, y entre ese espacio que hay entre el botón y la membrana, ese se llama la hendidura sináptica, ¿verdad? Lo conocemos con ese nombre. Entonces, en la membrana del botón sináptico, de la neurona en la parte terminal, se va a encontrar lo que son los canales de calcio dependiente de voltaje. Y dentro de del botón sináptico, vamos a encontrar los que son las vesículas, que dentro de las vesículas van a contener un neurotransmisor, que es la acetilcolina. Ahora, en la membrana postsináptica, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a reencontrar aquí los pequeños receptores que son de acetilcolina, conocidos como nosotros los receptores nicotínicos, que los cuales son canales iónicos activados por la acetilcolina. Como en todas las células vamos a tener una mayor concentración de calcio y también los iones de sodio fuera de la célula, y dentro vamos a tener lo que son los canales de iones de potasio, ¿verdad? En mayor concentración. Ahora, ¿cómo se va transmitiendo? Vamos a ver cómo se va transmitiendo este impulso, ¿no? Primero va a llegar el potencial de acción al botón sináptico. Esto provoca que se desporalice las membranas, lo que va a provocar que se abran los canales de calcio, seguido que las vesículas empiecen su salida, ¿no? Y al momento de hacer la salida, se van a liberar la acetilcolina. Una vez que estén en la hendidura sináptica, que es el espacio, la acetilcolina se va a dirigir en la fibra, que en la fibra se van a encontrar, es decir, en la membrana ya postsináptica, se van a encontrar sus receptores nicotínicos. Estos receptores nicotínicos son los que van a recibir esta acetilcolina. Y la acetilcolina, lo que va a ocurrir es una serie de cascada de reacciones para que ocurra lo que nosotros conocemos como el potencial de la placa terminal, ¿no? Y también tenemos que recordar que una vez que la acetilcolina se desprenda de sus propios receptores, también por acción de la enzima acetilcolinesterasa es lo que va a degradarlo en la acetilcolina en colina y acetato. La colina se puede volver a reutilizar en el botón sináptico para seguir formando
la acetilcolina, ¿no? Pero ahora, con respecto a este trastorno, cuando se ven afectados los anticuerpos, van a atacar a estos receptores de acetilcolina, es lo que vemos a nivel celular. Lo que van a provocar es una disfunción en la unión neuromuscular al bloquear la unión entre la acetilcolina y sus propios receptores. Es decir, las puertas de la acetilcolina van a estar ocupadas por otra cosa, en este caso que vendrían a ser los anticuerpos. Como otra acción que van a ejecutar estos anticuerpos, que van a provocar, es entrecruzar e internalizar los receptores de acetilcolina. Como vemos, esta es, en la imagen número A es la normal, y en la imagen número B es cuando un paciente tiene de miastenia gravis. Si se dan cuenta, esta forma de la fibra es muy diferente cómo se presenta en esta. La cantidad de los receptores de acetilcolina se encuentra disminuidos, se han entrecruzado y otros se han internalizado. Y además, como tercera acción que van a provocar los anticuerpos de los receptores de acetilcolina, es que van a activar la destrucción de estos receptores, ya que van a estar mediados por el complemento, que son por las inmunoglobulinas G1 y la inmunoglobulina Ig-G3, ¿no? Al momento de que, uno, van a estar bloqueadas los receptores. Segundo, van a estar, cuando se internalizar, significa que ya no va a haber muchos receptores en la superficie. Y además se van a destruir los propios receptores por las inmunoglobulinas. Vemos de que el potencial que se va a provocar va a ser muy diferente o en menor potencia que en una persona normal. Otro mecanismo de la patogenia de este trastorno es mediado por los anticuerpos de sinasa específicos del músculo. Este mecanismo será en contra del receptor tirosinquinasa específico del músculo, que en sus siglas es MuSK. A diferencia de la miastenia grave positiva, pero para los anticuerpos de receptores de acetilcolina, recordemos que en el anterior receptor predominaban los que son las inmunoglobulinas Ig1 y Ig3. En cambio, en los receptores MuSK, que son principalmente las inmunoglobulinas Ig4. Recordemos de que el subtipo de IgG, este tipo de IgG4 no activa el complemento, pero sin embargo, en las personas que tienen la miastenia gravis, pero con anticuerpos MuSK, también se han encontrado concentraciones bajas de IgG1. Y por tener cierto nivel bajo de esta inmunoglobulina, puede que se active la activación del complemento y también se una al MuSK, así provocando una combinación muy leve entre el anterior receptor y este receptor. Ahora, de igual manera, tenemos que recordar la parte fisiológica, de que cómo funciona, cuál es la función normal de este receptor. La proteína MuSK es un componente transmembrana en la unión neuromuscular postsináptica. De la misma forma que había los receptores, por ejemplo, en ese gráfico tenemos los receptores de acetilcolina, y en la misma membrana se van a encontrar estas proteínas MuSK. Y durante la formación de la unión neuromuscular, el complejo MuSK, ¿qué es lo que va a hacer? Va a mediar la agrupación de los receptores de acetilcolina que van a ser inducidas por un proteoglicano derivado de los nervios llamados de lagrina que se van a encontrar en el botón sináptico y que se van a unir a las proteínas 4 relacionadas a las lipoproteínas LRP4, y lo que va a llevar a la activación de todo este componente de las proteínas MuSK y desencadenar una serie de reacciones. Entonces, aquí ya vemos cómo la lagrina se ha sido liberada y va a ser activada, va a provocar la activación de la proteína MuSK, que ya ha sido unida por la lipoproteína LR4, y lo que va a provocar es la agrupación de los receptores de acetilcolina. Además,
MASC, esta proteína va a ser, una vez activado ya, va a interactuar con las proteínas adaptadoras del citoplasma DOCK7, que son estas pequeñas color naranjita claro, y que van a iniciar una serie de señalizaciones intracelulares que van a reclutar proteínas para la unión de los receptores de acetilcolina, incluidas lo que son las proteínas de rhabsin, los que van a provocar esta agrupación. Y también debemos recordar que en la cola del colágeno Q de la acetilcolinesterasa, que se van a unir al Perlacan y a MASC, anclando así la unión de acetilcolinesterasa a la unión neuromuscular. La acetilcolinesterasa, recordemos que tenía la cumplión de función de degradar una vez que la acetilcolina sea liberada de su propio receptor. ¿Para qué? Para que sea degradada en acetato y colina. Y se puede volver a utilizar en el botón sináptico para formar nueva acetilcolina. Entonces, ¿cómo va a afectar en una persona que tiene miastenia gravis? El mecanismo patológico, es decir, por los anticuerpos MASC, van a inhibir la interacción entre MASC y esta lipoproteína RP4 a través de la unión del primer dominio IG-like de MASC. IG-like, la inmunoglobulina tiene 3 dominios y uno de sus dominios es el IG-like, alterando también la agrupación, bueno, que era su principal función, que era la agrupación de los receptores de acetilcolina. Y también va a interferir en la unión de lo que es el MASC con la cola del colágeno Q, provocando la reducción de la concentración de la acetilcolinesterasa en la hendidura sináptica. Como tercera forma de mecanismo patogenia de la miastenia gravis, vamos a encontrar lo que es la miastenia seronegativa o doble seronegativa. Si bien el término miastenia grave seronegativa, también llamado miastenia grave con anticuerpos negativos, originalmente o inicialmente se refería a los pacientes con miastenia grave que tenían pruebas estándares negativas para anticuerpos contra el receptor de acetilcolina. Pero a medida que se ha venido estudiando, luego fue denominado también para los receptores MASC. Pero luego se hizo más frecuente ya cuando se denominó a los pacientes con miastenia grave que no tenían anticuerpos detectables ni dirigidos ni a los receptores de acetilcolina o a MASC. Ahora, se han detectado anticuerpos contra otros antígenos en pacientes con miastenia grave seronegativa. Es decir, dan negativo para lo que son los receptores de acetilcolina y también dan negativo para MASC. Y estos, ¿quiénes son esos? ¿O qué se han encontrado en esos pacientes con miastenia gravis? Se han encontrado anticuerpos contra la proteína 4 relacionada con las lipoproteínas LRP4 en el receptor de la unión de agrina y del complejo MASC. Y además se ha encontrado cortactin, que es una proteína que media la agrupación de los receptores de acetilcolina en la unión neuromuscular. Si bien son cada vez más pequeños en donde se va encontrando estos que van a afectar a los anticuerpos, es decir, en proteínas cada vez más pequeñas, pero donde sí intervienen para la formación de potencial de acción. Y además otros estudios se han identificado anticuerpos contra varias proteínas musculares intracelulares, incluidos el receptor de rianodidina, la titina, la miosina, la actina alfa, la actina, la rhabsina, la gravina, tanto en la miastenia gravis seropositiva como seronegativa. Pero sin embargo, esto es lo que sigue siendo problemático. ¿Cómo estos anticuerpos contra estas proteínas van a producir sus efectos celulares musculares que están intactas? Otro tipo de mecanismo es cuando van a afectar a las células T. Recordemos, si bien los linfocitos T también son importantes en la miastenia gravis, en su estudio de muestras patológicas no se van a encontrar a estos linfocitos T, por lo que da a pensar de que no van a actuar como células afectoras. Sin embargo, el timo
o los linfocitos T pueden unirse a los receptores de acetilcolina para estimular la producción de anticuerpos. Y en el timo, la mayoría de los pacientes que con miastenia gravis se han encontrado anticuerpos contra los receptores de acetilcolina positivos que tienen anomalías tímicas. Estos ya pueden ser entre un 60 a 70% de hiperplasia o entre un 10 a un 12% como tinoma. Y la hiperplasia tímica o el tinoma también son posibles fuentes de antígeno para lo que es impulsar como posibles fuentes la miastenia, ¿no? Entonces, como en estas patologías que de los pacientes se han encontrado con una gran cantidad de posibles anticuerpos que van a generar como un mecanismo patogénico para esta enfermedad. Eso sería todo por mi parte, doctor. Vamos a dar paso a continuación a mis compañeros. Ya, gracias Hernán por tu exposición, estuvo muy buena, solamente que muy larga, de 26 minutos. Tus compañeros tienen 5 minutos para hacer su exposición. Gracias. Bien, buenos días, doctor. Buenas tardes, doctor. Buenos compañeros. Ahora en la parte vamos a ver de la manifestación clínica, ¿no? De la miastenia gravis. Ya, como visión general, bueno, ya mi compañero les explicó. Esto, por así decirlo, en cuanto a las enfermedades que tengan que ver con la transmisión neuromuscular, pues la miastenia gravis es una de las más comunes, ¿no? Ahora, claro que ya ha sido mejor estudiado, ya se comprende mejor. Y bueno, y también por decirlo, no, se puede clasificar en dos, ¿no? Uno que sería miastenia ocular y otro es miastenia generalizada, ¿no? Pero en este caso se va a ver pues una combinación variable, ¿no? O sea, una de debilidades no solo también oculares, sino también vulvares, extremidades y respiratorios, pero en la parte de las dos últimas pues es menos frecuente. Bueno, ya, y como última parte de introducción, ya dijo mi compañero, es una enfermedad autoinmune, que las células T pues van, y junto con los anticuerpos van a atacar a las membranas que se unen, ¿no? Que contribuye a la unión, ¿no? Neuromuscular. Bueno, ahora en la parte pues ya viendo ya los músculos, ¿qué es lo que más que todo se ve? Se va a ver más que todo en el paciente que se le va a provocar ptosis, ¿no? Que es una debilidad, ¿no? De los párpados. Esto es algo que, bueno, se puede notar, ¿no? A simple vista, como vemos en la imagen, en el lado, el lado derecho de la persona, pues está normal su ojo, en cambio, en la parte, pues ya, la otra parte se ve ya medio caída, ¿no? Y bueno, y la ptosis, pues es eso, ¿no? Es como un ojo está más normal y otro ojo está más caído, ¿no? Y en esta clase de ptosis, pues puede comenzar de forma bilateral, o sea, de los dos, y después mejorar en un ojo. O también puede ser al revés, de que comienza de forma unilateral y puede volverse bilateral. Bueno, en ambos casos, pues ocluye la visión. Ahora, en las partes de músculos vulvares, esto ya tiene que ver ya con el cierre de la mandíbula, ¿no? Eso ya se va a notar el paciente va a notar cuando, bueno, ¿no? Cuando está en una masticación prolongada y pues el paciente va a sentir cansado, ¿no? Ya eso, bueno, comidas difíciles como un bistec puede hacer, ¿no? que se sienta más cansado. Hay unos casos de debilidad que más que todo ya es en reposo. Los pacientes en esta parte sienten la necesidad de poner su mano sobre su mandíbula, pues porque no, para poder mantener la boca cerrada, ¿no? Y bueno, ¿y qué pasa con esto? Pues esto también puede debilitar los músculos orofaringios
va a producir, esto puede producir disartria y disfagia. En la parte pues, de disartria, el paciente, la persona va a tener una debilidad de músculos palatinos, se le va a sonar como un habla de tipo nasal y va a tener necesidad. En cualquier caso, no se le va a entender a la paciente. Incluso hay manifestaciones en que sentía como si tuviera una flema en la garganta. Y en la disfagia, pues ya va a tener dificultades a tragar. Ahora, imaginemos, ¿no?, que esto se puede incluso acrecentar cuando no pueda consumir sus propios alimentos, que es algo muy básico, o también cuando se sienta mal y necesite tomar medicamentos, pues no va a poder tragar. Ahora, en los músculos faciales. Bueno, esto se puede notar ya a primera vista cuando se ve que la persona, por así decirlo, no sonríe o ha perdido la capacidad de sonreír, ¿no? Y esto es ¿por qué? Porque pues, los músculos faciales están involucrados en esto, ¿no? Y va a hacer que la persona se parezca inexpresivo. Y bueno, ahora los familiares pueden notar eso, ¿no? Como yo dije, que ha perdido, ya no sonríe, y esto ya específicamente es parte de una debilidad del músculo orbicular de la boca, ¿no? O también el músculo del beso para besar. Y bueno, bueno, ya incluso cuando se le pide a la persona que sonríe, pues va a producir una expresión que se llama la bula miasténica. Y el labio medio se va a elevar, pero las condiciones exteriores pues se van a mantener inmóviles. Músculo del cuello y extremidades. En este caso, acá ya el paciente se va a notar que el mismo peso de la cabeza no va a ser suficiente, no va a poder, sus músculos no va a poder sostenerlo, ¿no? Porque le pesa mucho, y también pues porque se va a sentir más cansado, ¿no? Músculos extensores y flexores van a verse muy afectados en esto. En los músculos posteriores, pues va a incluso sentir dolor debido a que hay un esfuerzo adicional, ¿no?, para mantener la cabeza rígida, ya que algunas partes de los músculos están debilitadas. En los músculos respiratorios, bueno, como dije, es una parte menos frecuente de la enfermedad, pero hay que igual tenerlo en cuenta. ¿Qué va a pasar? Que, bueno, los mismos músculos respiratorios van a ser insuficientes y eso va a conducir a la insuficiencia respiratoria. Y esto es una de las partes más mortales, ¿no? También puede llamarse crisis miasténica. Y ahora, ¿cómo es el curso clínico, no? O sea, ¿cómo es que va empezando? Pues esto ya tiene que ser los síntomas son más transitorios, ¿no? Hay muchos pacientes. Esto puede llegar a horas, días, semanas, que no presenten ningún síntoma, ¿no? Y incluso los síntomas, sin ningún aviso, pues pueden aparecer de las semanas posteriores. Y bueno, y se ha visto en unos estudios, bueno, es un estudio, ¿no?, que fue en pacientes de Estados Unidos, en 1966 pacientes con esta enfermedad. Ya su grado de debilidad alcanzó después de los dos años, ¿no? Claro que en un 82% de los pacientes. Y también se vio otra parte en Italia, ya esta vez en 1.152 pacientes. Ya su extensión máxima de esta enfermedad se observó a los 3 años de inicio. Claro, en un 77% de los pacientes en un estudio. Y bueno, hay otra parte también en la que muchos médicos han clasificado, ¿no?, cómo es qué etapas hay, pero en esta parte ya tiene que ver con que ya se le ha hecho inmunoterapia, ¿no? Y como podemos ver, pues la inmunoterapia tiene que ver con ya una implicancia de las células T. En este caso, pues ya la inmunoterapia hace que la misma célula T pues ya identifique, ¿no?, al tumor. Bueno, ese es un proceso de inmunoterapia. Pero en esta parte hay fases, ¿no? Como dije, hay 3 fases. Una fase activa. En esta parte ya hay síntomas más severos, ¿no? Que va a ocurrir a los 5 o 7 años posteriores al inicio. Después hay una fase estable en la que
Si bien los síntomas están ahí, pero ya no, ya están más estables, ¿no? Pero aún así siguen ahí. Y en la tercera fase, pues esto ya, ya incluso el paciente, como dije, se le va a administrar inmunoterapia, ¿no? Y ya cuando interactúa con la inmunoterapia, pues ya sus síntomas, digamos así, el paciente se va a liberar, ¿no? De esos síntomas gracias a la inmunoterapia. Bueno, ahora un resumen de la miastenia grave, ¿no? Como dije, se puede clasificar en dos, que es miastenia ocular y miastenia generalizada. Claro que solo en la miastenia ocular se va a limitar a los párpados, ¿no? Y a los músculos extraoculares. En cambio, en la generalizada no solamente es de los párpados, sino también en otras partes, ¿no? Ya es una combinación músculos vulvares, extremidades y respiratorios. Ahora, en cuanto a los síntomas, bueno, más de la mitad de los pacientes con miastenia graves presentan síntomas oculares de ptosis o dioptropía. En cuanto ya a los que son manifestaciones oculares, si se le ve, ¿no? Es los primeros síntomas que se le ven, ¿no? Oculares. La mitad de estos que presentan esta manifestación, pues van a ser solamente oculares. Y como vemos acá, a ver, el 15% van a estar con vulvares y va disminuyendo, ¿no? Base, masticación, disfagia, disartria, y todavía hay un 5% menos que va a ser de una debilidad de las extremidades proximales. O sea, quiere decir de que no, que en cuanto a las extremidades proximales es poco probable, y más probable es que sea síntomas vulvares, y lo más probable todavía va a ser que sea de las manifestaciones oculares. En la parte de curso clínico y progresión, ¿no? Como dije, ¿no? Sus síntomas son transitorios, el paciente puede estar por horas, días, semanas sin presentar ningún síntoma. Y bueno, los mismos síntomas van a presentarse incluso de semanas a meses después. Y ahora, una extensión mástica de la enfermedad puede ser de 77% del paciente, ¿no? Claro, a los 3 años de su inicio. Y bueno, eso sería todo por mi parte. Gracias. Va a presentar a mi compañero. Ya, buenas tardes, doctor y compañeros. Yo les voy a hablar acerca del diagnóstico. Bueno, ya sabemos, ¿no? Que el compañero ya ha explicado claramente que la miastenia gravis es una enfermedad autoinmune, ¿no? Porque va a estar mediada principalmente por la generación de anticuerpos, pero que para hacer el diagnóstico, pues, tiene que ir acompañado de una clínica, ¿no? Y sabemos ya, que también el compañero Yera lo ha explicado, que la principal característica es la debilidad muscular, ¿no? Dentro de ellas se van a encontrar pues, los músculos oculares, los vulvares, las extremidades, incluso los respiratorios, ¿no? Los casos que son graves. Bueno, un esquema nada más para hacer el recuerdo, ¿no? De que la debilidad estaba mediada por el ataque inmunológico, ¿no? Que estaba dependiente de las células T. Y también se ha explicado en la parte de etiopatogenia que existen principalmente tres tipos, ¿no? Contra el receptor de acetilcolina, contra la tirosina quinasa específica del músculo y la proteína LRP4, ¿no? Bueno, entonces el diagnóstico ya, por lógica, se desprende, ¿no? Hallar estos anticuerpos en sangre. Bueno, el enfoque diagnóstico se va a centrar, pues, obviamente, con la historia, ¿no? En la historia clínica de debilidad muscular, ¿no? Tal vez tosis por ahí en el paciente, ¿no? Y adicionalmente a ello los hallazgos en el examen físico. Y aquí también presentarles, ¿no? Dos pruebas que nos menciona, ¿no? La literatura, que son la bolsa del hielo y la del hidrofonio, ¿no? Más adelante vamos a ver videitos. Y los más confiables, los que les había comentado, son las pruebas serológicas, ¿no? Para autoanticuerpos y también los estudios electrofisiológicos. Yo les voy a hablar acerca de la prueba de la bolsa de hielo, del hidrofonio y las pruebas serológicas. El siguiente compañero, los estudios electrofisiológicos. Bueno, la prueba de la bolsa del hielo, no vamos a usarla como parte del examen neurológico, es decir, sería como una extensión del examen físico, ¿no? En pacientes que van a presentar tosis. Entonces, como vemos, la prueba es sencilla, no les voy a explicar, pero también hay un video. Consiste simplemente en aplicar una bolsa de hielo, ¿no? El tiempo recomendado es 2 minutos en el ojo que tenga tosis, en este caso el izquierdo.
Ahí vamos a ver pues que luego de haber aplicado por 2 minutos el hielo en el ojo, vamos a ver que la tosis se mejora, ¿no? Se supera. Entonces eso se consideraría una prueba de la bolsa de hielo positiva. ¿Y esto en qué se fundamenta? Se va a fundamentar básicamente en que la transmisión neuromuscular va a mejorar a temperaturas bajas, ¿no? Ese es el fundamento fisiológico. Y para eso está un video. Aquí está. In some people with myasthenia gravis, they present only with ptosis or droopiness of the eyelid. As a result, a simple test you can do in the accident emergency department or indeed in the outpatient department is a thing called the ICE test, which isn't too hard to work out. In essence, you stress the ptosis, if you like, make it as bad as Vemos que el paciente tiene tosis en el párpado izquierdo, ¿no? Once you see the ptosis at its maximum, Y vamos a ver que, pues, aplicando la bolsa de hielo, ¿no? Ya les he comentado el tiempo, 2 minutos aproximadamente. analogous to a Tensilon test. Vamos a ver una mejora considerable. Either acutely with immunoglobulin steroid or long-term with other types of immunoglobulin. While the Tensilon test of the works is definitive, the ICE test is clearly less invasive. Why the ICE test works to improve ptosis isn't entirely clear. It is suspected that perhaps the eyelid is a very much overused muscle or a frequently used muscle, and by cooling it down, you might be reducing its metabolic rate and thus reducing the amount of acetylcholine required, and thus reversing the block given by the anti-acetylcholine receptor or anti-muscle antibody. Is one theory, but I don't think, as far as I'm aware, it's not clearly known. Okay, do you want to take it off then? Miren claramente la diferencia, ¿no? Entonces, eso sí se consideraría como una prueba de bolsa de hielo positiva. A ver si comparamos un poquito dónde está. Esto, ¿no? Once you see the ptosis at its maximum, Con esto ya es una diferencia notable, ¿no? Entonces es la prueba de la bolsa de hielo. Ya. Bueno, unas observaciones en cuanto a la prueba. Obviamente, como esta se aplica en el párpado, no va a ser útil pues en pacientes que tengan debilidad en otros grupos musculares, ¿no? Es decir, en músculos extraoculares. La sensibilidad para que se ha calculado para esta prueba es de aproximadamente el 80%. Lamentablemente no se estableció el valor predictivo para esta prueba. Y aquí algo muy importante, por eso es que está en negrita. Les había comentado que debe considerarse como una extensión del examen físico, ¿no? Más que como una prueba diagnóstica, porque también tiene sus errores. Otra prueba, que es la que denomina una prueba histórica, le llaman en algunas literaturas, ¿no? Es la prueba del hidrofonio, o también conocida como del tensilón. Esa prueba simplemente consiste en la administración, ¿no? Por infusión del cloruro de hidrofonio. Más adelante le voy a explicar qué es eso, ¿no? Y esta se debe utilizar solo en aquellos pacientes que tengan tosis evidente o que tengan oftalmoparesia, ¿no? Y en ellos vamos a ver que por la infusión de hidrofonio, pasando unos segundos, vamos a ver que mejora la tosis, ¿no? Bueno, el mecanismo de acción del hidrofonio es bien sencillo, va a inhibir a la enzima acetilcolinesterasa, ¿no? Que sabemos que degrada la acetilcolina en acetaticolina, razón por la cual pues, vamos a tener mayor cantidad de acetilcolina en la unión neuromuscular, ¿no? Y dando como resultado el aumento inmediato de la fuerza muscular. Datos acerca del cloruro de hidrofonio es de inicio rápido, ¿no? De 30 a 40 segundos y de duración de aproximada de 5 a 10 minutos, ¿no? Por eso es que la prueba es relativamente rápida. Y para ello también hay un video. Ahí está, antes de que le den el fármaco. Le administran 2 miligramos. Vemos que aún no hay respuesta, ¿no? Se hace la infusión progresiva de las dosis de cloruro de hidrofonio. Y a continuación le van a dar una dosis más, ¿no? Ya 4 miligramos.
Vemos que ya está mejorando, ¿no? ¿Ves? Ahí incluso ya mueve, ya. Y bueno, si hacemos la comparación de cómo estaba antes de la administración, la diferencia es notable, ¿no? Aquí ya mueve. Entonces sería una prueba de hidrofonio positiva. En eso consta la prueba, ¿no? En la administración de endovenosa de cloruro de hidrofonio. Bueno, algunas observaciones. Bueno, cuando se realiza la prueba, por lo general, por la farmacodinámica del fármaco, es probable, ¿no? O es frecuente que se presente aumento en la salivación, ¿no? Calambres gastrointestinales leves. Y hay que tener especial consideración, pues, en los pacientes que son adultos mayores, o que tengan enfermedades del corazón, ¿no? O que tengan asma bronquial, porque vamos a, como habíamos visto en la anterior diapositiva, aumenta, pues, la cantidad de acetilcolina en la membrana, ¿no? Razón por la cual, pues, podemos aumentar los efectos muscarínicos, que son perjudiciales en esos pacientes. Y, bueno, rara vez se puede presentar ya complicaciones graves, ¿no? Como una bradicardia sintomática o un broncoespasmo, que se recomienda siempre tener a la mano, ¿no? Atropina para poder solucionar estas complicaciones. La sensibilidad que se da a esta prueba es del 80-90%, pero aquí está lo malo, ¿no? Se asocia con muchos resultados falsos negativos y falsos positivos. Y así incluso podemos tener esa prueba positiva en otras afecciones que se parecen bastante a la miastenia gravis, ¿no? No, bueno, no bastante, pero que se parecen. Como por ejemplo la enfermedad de la neurona motora, ¿no? Los tumores del tronco encefálico y en las neuropatías craneales compresivas. Ahora vamos a pasar a las pruebas serológicas, ¿no? Esas ya les había mencionado que son las que se prefieren, ¿no? En la etiopatogenia se trató que existen principalmente 3 anticuerpos, no hay más, pero los 3 principales son los anticuerpos contra el receptor de la acetilcolina, no contra la tirosina quinasa específica del músculo, y contra la proteína 4 relacionada con el receptor de la lipoproteína de baja densidad, ¿no? Entonces, si nosotros demostramos la existencia de estos 3, vamos a hablar, pues, de una miastenia gravis seropositiva, ¿no? Vamos a hablar del primero y de probablemente el más importante, que es el contra el receptor de acetilcolina. El examen se basa en un ensayo inmunológico para detectar la presencia del anticuerpo en sangre, ¿no? Es decir, circulante. Y para este tipo de anticuerpos existen 3 ensayos. El primero, el de unión, el más importante. Y bueno, hay otros 2 más, ¿no? El de bloqueo y el de modulación. El de unión es el más importante, ¿por qué? Porque es el más sensible, ¿no? Y además es altamente específico para miastenia gravis. Y se va a encontrar en aproximadamente el 93% de pacientes que tengan una miastenia generalizada moderada grave, ¿no? En el 88% de los casos que tengan miastenia gravis generalizada leve, y en el 71% de casos que son miastenia gravis oculares, ¿no? En otros escenarios que podría aparecer esta prueba con niveles altos, se puede dar, por ejemplo, en el síndrome miasténico de Lambert-Eaton, ¿no? En la enfermedad de la neurona motora y en la polimiositis. Bueno, los bloqueadores, vamos a ver que más adelante podrían esos complementar al primero que les he mencionado, ¿no? Al de unión. Algunas características de estas pruebas serológicas que van a estar presentes en aproximadamente la mitad de los pacientes con enfermedad generalizada, presentes en menos del 1% de los pacientes con anticuerpos de unión negativos, pero no tienen falsos positivos significativos. Y los últimos, los que son de modulación, ¿no? Van a servir más que nada como complemento al primero, al de unión, para aumentar su sensibilidad en menos de un 5%, ¿no? Pero lo malo es que van a aumentar los falsos positivos. Estas pruebas serológicas contra el receptor de acetilcolina, hay algunas observaciones también, ¿no? La mayoría de casos van a ser suficientes con el estudio de anticuerpos de unión, ¿no? Es decir, van a ser suficientes en la mayoría de las circunstancias. Los anticuerpos de bloqueo y modulación van a añadir relativamente poca sensibilidad diagnóstica a la primera, ¿no? Y los anticuerpos bloqueantes pueden ser útiles, sí, pero cuando se sospeche de un posible resultado falso positivo de anticuerpos de unión, ¿no? Vinculantes. Y que algo muy importante, ¿no? Que está en rojo, los títulos, o sea, los niveles circulantes de los receptores de acetilcolina se correlacionan mal con la gravedad de la enfermedad. ¿Y esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, si un paciente
tiene niveles bajos de anticuerpos, o hasta incluso puede tener los negativos, no necesariamente va a decir que va a ser una enfermedad leve, ¿no? Incluso este paciente que tenga niveles bajos puede tener una enfermedad clínica grave, ¿no? O más grave en comparación de uno que tenga niveles altos. Es decir, no se correlaciona bien, ¿no? Esa es la idea. Razón por la cual tampoco pues, va a ser útil que hagamos un seguimiento de niveles, ¿no? de estos anticuerpos como marcador de la mejoría en pacientes tratados, ¿no? Eso es algo que tienen que tener en consideración. El segundo tipo de anticuerpo era los anticuerpos contra la tirosina quinasa específica del músculo, ¿no? Algunas características es que van a estar presentes en el 38-50% de pacientes con miastenia gravis generalizada, pero que van a ser negativos para la primera, ¿no? Para el receptor de acetilcolina. Y aquí un dato en cuanto a aquellos pacientes que sean positivos para el receptor de acetilcolina, por lo general no van a tener anticuerpos contra el MASC, ¿no? Y aproximadamente la mitad de los pacientes con miastenia gravis que son negativos para el receptor de acetilcolina van a tener anticuerpos contra el MASC. Bueno, también aquí han tratado de hacer una distinción, ¿no? Clínica para más o menos predecir quién podría ser positivo para MASC en comparación a uno que es negativo, ¿no? Para receptor de acetilcolina. Bueno, las formas de presentación puede ser inicio a cualquier edad, hay mayor predominancia para el sexo femenino. No puede ocurrir una fórmula oculovulvar con diplopía, con tosis, con disartia, o también como miastenia gravis no puramente ocular. Puede haber también una forma miopática restringida con vida respiratoria y o proximal prominente, especialmente la extensión del cuello, ¿no? Y esto es importante, sin patología tímica, ¿no? El compañero lo mencionó al inicio, ¿no? Por lo general los que son receptores de acetilcolina positivos tienen patología tímica. Entonces, para este caso, no. Y el otro es el RP4, ¿no? La proteína 4 relacionada con el receptor de lipoproteína de baja densidad. Está presente en aproximadamente 13% de pacientes, pero que son negativos para los dos anteriormente mencionados, ¿no? No parece haber asociación con la patología tímica. Ni la clínica, bueno, puede ser de inicio ocular y los síntomas son leves por lo general. Y también existe una miastenia gravis que se llama seronegativa, ¿no? Que es negativo para los 3 anticuerpos que les he mencionado. Y estos son, pues, en porcentaje bajo de pacientes, ¿no? De 6 a 10%. Y esos pacientes que son miastenia gravis seronegativa tienen más probabilidades de tener una enfermedad que es puramente ocular, ¿no? Y que por lo general responde mejor al tratamiento. Y bueno, para finalizar, también se han descrito otros anticuerpos, ¿no? Como el anticuerpo contra el músculo estriado, que va a estar presente en aproximadamente el 36% de pacientes, pero en el 80% de ellos no tiene timoma, ¿no? ¿Y cuándo puede ser útil? En la miastenia gravis de aparición temprana. También existen anticuerpos contra la titina, ¿no? Y que va a estar presente en el 95% de los pacientes con miastenia grave y timoma. Tiene un valor predictivo positivo del 39% y un valor predictivo negativo del 99%. Y finalmente está el anticuerpo contra el receptor de rianodina. Tiene una sensibilidad del 70%, especificidad del 95% y un valor predictivo del 70%. Y estos dos últimos van a ser útiles en miastenias gravis de aparición tardía. Y bueno, sería en cuanto a los exámenes serológicos y la prueba de bolsa, hielo y hidrofonio. Ahora continúa otro compañero. Ya, vamos continuando con la exposición, vamos a ver los siguientes exámenes diagnósticos. En este caso vamos a ver lo que es la confirmación electrofisiológica. Si bien ya mencionaron los compañeros anteriores, es importante realizar un diagnóstico clínico característico, que el paciente no va a sentir fatiga, lo que es problemas al caminar, o sea, cansancio, más la presencia de los anticuerpos antirreceptor de lo que es la acetilcolina. Ahora, esos estudios lo que va a hacer es confirmar el diagnóstico,
pero también se le realiza, como ya mencioné, estudios de confirmación electrofisiológica para tener una certeza, en este caso, más diagnóstica. Ahora, los estudios que se le realiza, en este caso, son la prueba de estimulación nerviosa repetitiva, que va a ser la preferida en este caso para la miastenia gravis. Ahora, si hay solamente signos y síntomas oculares, se le debe realizar lo que es primero la electromiografía de fibra única. Ahora vamos a ver lo que es, en este caso, la prueba de estimulación nerviosa repetitiva, que también es llamada el test de Joly. Esta va a tener una sensibilidad, en este caso, para la miastenia generalizada de 65 a un 80% y para la miastenia ocular de un 17%. Ahora, en esta imagen vemos, ¿no?, que nos va a mostrar que el estímulo, se va a ejercer un estímulo sobre el nervio. Entonces, el nervio lo que va a hacer es liberar la acetilcolina, permitiendo esto la entrada de lo que es el sodio, que va a despolarizar lo que es la membrana muscular. Ahora, esta despolarización, lo que se va a hacer es medir con lo que es un electrodo. Y lo que se espera, en este caso, ¿no? Aquí vemos un estímulo normal de un paciente normal, en lo que vemos una amplitud que va a estar conservada. Y esto, la conducción y la amplitud solamente va a ser única, un estímulo es normal. O sea, solamente en caso de pacientes que tengan miastenia gravis, el único estímulo normal que va a hacer es el primero. ¿Y en qué puede consistir? ¿No? Se le va a realizar, en este caso, de 6 a 10 veces impulsos, esto con una frecuencia de 2 a 3 Hz, lo cual esto va a producir una disminución progresiva, en este caso de la amplitud máxima, en el cuarto y quinto potencial. Aquí vemos que el primer potencial, el primer impulso, en este caso es conservado. Ya, ahora esto en el cuarto y quinto potencial ya vemos que hay una disminución brusca. Ahora, ¿cuándo va a ser positivo este estudio de estimulación nerviosa repetitiva? Cuando va a ser mayor de 10 al 15%, en este caso del primer potencial. Y las recomendaciones que hay que tener en cuenta para realizar este tipo de estudio es que los músculos examinados, en este caso, deben estar tibios y que debe haber unos inhibidores de la acetilcolinesterasa, debe mantenerse esto durante las 12 horas antes del estudio. Otro estudio que se le realiza también es la electromiografía de fibra única, y esto va a tener una sensibilidad, en este caso generalizada, mayor del 90% y ocular de 80 al 95%. Si bien esta es una prueba mucho más exigente que la anterior, es algo que no es tan disponible. Lo que también nos va este estudio es permitir registrar simultáneamente los potenciales de acción, en este caso de dos fibras musculares, pero que están siendo inervadas por un mismo axón motor. Y lo que se evalúa en este caso es el jitter, que nos va a permitir ver, ¿no?, lo que es la variabilidad de tiempo dentro del segundo potencial, en relación con lo que es el primer potencial, en este caso de la miastenia gravis, incrementando en frecuencias altas y disminuyendo en frecuencias bajas, ¿no? Ya. Ahora vamos a ver condiciones asociadas, en este caso la miastenia gravis. Como si bien mostraron anteriormente, estos pacientes van a estar relacionados a la presencia de tumores tímicos y otras neoplasias. Si bien se ha visto que más del 75% de pacientes tienen anomalías tímicas, y que de estas la hiperplasia tímica va a ser la más común que se presenta, con un 85%. Pero varios tumores tímicos, en este caso el timoma con un 15%, suelen ser en este caso los timomas corticales no invasivos, que también pueden ocurrir, ¿no?, con un carcinoma tímico invasivo. Y aquí en la imagen vemos, en una tomografía, en la imagen A, en ventana mediastínica y un corte axial, y en la imagen B, en corte sagital, ¿no?, se observa una imagen redondeada en lo que es el mediastino anterior, y aquí podemos ver lo que es la presencia del timoma. Ahora, como un dato, hay que tener en cuenta que en esos estudios en este caso la tomografía y la resonancia magnética, se va a detectar de forma fiable lo que es el timoma,
pero no se va a distinguir en este caso de forma eficaz lo que es la hiperplasia tímica. Ya, otras condiciones asociadas también son los trastornos autoinmunes, que la enfermedad, son los trastornos autoinmunes, la enfermedad tiroidea autoinmune, va a ser común en este tipo de pacientes con la miastenia, como un 3 al 10%. Por tal motivo es que al momento de hacer la detección de estas anomalías tiroideas, también se debe tener en cuenta lo que es en la evaluación inicial. Y los trastornos reumáticos autoinmunes, como el síndrome de Sjögren, el artritis reumatoide, el lupus eritematoso sistémico. Y aquí es donde el médico no debe, en este caso, estar alerta ante las posibilidades de esas patologías, que es la artritis, el lupus, y coexistente, y realizar estudios serológicos, como ya mencionó el compañero, y las evaluaciones apropiadas para estos. Y ahora vamos a ver los diferenciales. Si bien mostraron que hay dos tipos de miastenias, las que más se ve, la miastenia ocular y la miastenia generalizada. Hay otras patologías que pueden confundirse con esto, lo que es la miastenia. Lo que es la oftalmología tiroidea, que se ve en la miastenia ocular, la oftalmoplegia externa progresiva crónica, la distrofia miotónica y la distrofia muscular oculofaringea, y patologías del tronco encefálico y del nervio craneal motor. En lo que es la miastenia generalizada, se va a confundir con lo que es una fatiga generalizada, que vendría a ser, entre comillas, lo que es el cansancio. La enfermedad de la motoneurona, como la esclerosis lateral amniotrófica, el síndrome mediastínico de Lambert-Eaton, que esto es algo que se ve, ¿no? Se suele confundir muchas veces con el síndrome de Lambert-Eaton con la miastenia gravis, pero a diferencia de la miastenia, es que la miastenia va a empeorar con el ejercicio y el síndrome de Lambert-Eaton va a mejorar con el ejercicio. Y también tenemos lo que es el botulismo. Eso sería. Sí. Voy a presentar otro. Bien. Ahora, el último punto a tratar es el tratamiento. Primero, antes de hablar del tratamiento de la miastenia gravis, hay que saber que la miastenia gravis es una enfermedad crónica, pero tratable, ¿no? Pero lo desalentador es que no es curable. Bien, entonces, ahora para el enfoque terapéutico que tendremos, vamos a encontrar distintas terapias. Primero está el tratamiento sintomático, que va a ir de la mano de un fármaco que es un inhibidor de la acetilcolinesterasa. Luego tenemos inmunoterapias crónicas, que va a estar de la mano con los glucocorticoides. Y tendremos tratamientos inmunomoduladores rápidos, que puede ser dado, por ejemplo, con la inmunoglobulina intravenosa, que son más que nada usadas, por ejemplo, en cuadros de crisis, ¿no? Y un tratamiento quirúrgico que es más que todo la timectomía. De hecho, la timectomía, cuando hablamos de tratamiento quirúrgico, hablamos de la timectomía o la resección del timo. Bien, el objetivo del tratamiento son dos. Hacer que el paciente tenga síntomas mínimos. Como no es curable, podemos al menos siquiera minimizar los síntomas. Pero cuando hablamos de minimizar los síntomas, hablamos del tratamiento sintomático, que está dado por un fármaco que veremos más adelante. Pero lo malo es que este fármaco va a generar unos efectos adversos que vamos a tener que también contrarrestar. Entonces hablamos de otro objetivo, que es minimizar los efectos secundarios de los medicamentos. Bien, entonces cuando demos el tratamiento también se tiene que evaluar la respuesta. ¿Y cómo vas a evaluar la respuesta? El juicio está dado por la mejoría de los síntomas clínicos y los déficits neurológicos en el examen. Entonces, en base a estos dos parámetros, uno puede evaluar si el tratamiento está yendo por buen camino. Bueno, contrario a lo que uno pensaría, ya que esa enfermedad está mediada por anticuerpos contra los receptores de acetilcolina,
Estos anticuerpos no van a servir como biomarcador para evaluar la mejoría del tratamiento. Esto porque estos anticuerpos se encuentran en niveles, digamos, muy confusos para decir si el tratamiento está funcionando o no. Bien, ahora otro punto a tratar dentro del enfoque terapéutico es la evitación de fármacos que pueden exacerbar la miastenia gravis. Bien, en sí estos fármacos son gigantes, en la realidad son muchos fármacos, y lo podemos clasificar por medicamentos que pueden desenmascarar o empeorar la miastenia gravis, es decir, desenmascarar es que tal vez dentro de sus efectos adversos sí genera, digamos, alguna debilidad, pero en pacientes normales no son significativos. Sin embargo, en pacientes que llevan miastenia gravis sin ser diagnosticada, puede que ese efecto adverso sea muy significativo, cosa que desenmascara la enfermedad. O bien también pacientes que ya están diagnosticados con miastenia gravis, y bueno, es cierto que los empeora. Bueno, aquí tenemos grandes grupos farmacológicos. Y por otro lado tenemos fármacos que están bien tolerados en la miastenia gravis, pero ocasionalmente se asocian a una exacerbación, que también son son grandes grupos. Pero como regla general podemos tener, digamos, en la miastenia gravis generalizada, que suponer que cualquiera de estos fármacos, o cualquier fármaco que se adiciona a la terapia, puede exacerbar la miastenia gravis, por lo que se necesita una monitorización de la respuesta del paciente a la adición de estos fármacos, ¿no? Algunos de estos fármacos que podemos nombrar son los depresores respiratorios, antibióticos como la fluoroquinolona, los aminoglucósidos y la telitromicina, que bueno, aquí en la bibliografía te dice que eso sí no se debe usar. Sin embargo, estos fármacos se usan, pero se exige una exhaustiva monitorización de... Algo también que decir es que, al contrario tal vez lo que uno pensaría de los efectos secundarios de la estatina sobre el músculo, es que no están contraindicadas. No están contraindicadas las estatinas en pacientes con miastenia gravis. Pero de hecho obviamente tiene que ser aplicada en pacientes que están cursando con una patología cardiovascular, ¿no? O un factor de riesgo cardiovascular. Pero no están contraindicadas. Ahora bien, empezamos con la terapia sintomática inicial. La terapia sintomática inicial, como dije al inicio, está dado por un fármaco, que es un inhibidor de la acetilcolinesterasa. Hablamos de la piridostimina. Bien, este fármaco va a estar indicado para pacientes con miastenia gravis de leve a moderada. Sin embargo, para los pacientes de miastenia graves o que empeora rápidamente, le damos unas terapias rápidas, como puede ser la inmunoglobulina intravenosa, que hemos visto al inicio, terapias rápidas, seguido de glucocorticoides y otras inmunoterapias. Este tratamiento es parecido también a lo que se da en las crisis miasténicas, ¿no? Entonces, ahora tenemos que hablar de la piridostimina, porque tenemos que saber su mecanismo de acción, y algo muy importante son los efectos adversos. Porque recordemos que es la parte del objetivo del tratamiento, ¿no? Es otro objetivo del tratamiento. Bueno, entonces aquí vemos en este gráfico lo que ya se ha visto varias veces en la exposición. La liberación de la acetilcolina, ¿no? A nivel de la placa neuromuscular. Sin embargo, acá lo que me quiero enfocar es que en esta enzima, la ACHE, no sé si la llegan a ver bien, la cual es la enzima acetilcolinesterasa, la cual lo que hace es degradar la acetilcolina que se libera a nivel de la hendidura sináptica. Se libera la acetilcolina, la acetilcolinesterasa la agarra, la capta y la degrada en colina y acetato. Y esta acción es súper rápida, demasiado rápida, que hace que el tiempo de vida media de la acetilcolina sea muy rápido, casi instantáneo. Pero al inhibir esta enzima, tenemos un mayor tiempo de vida media para la acetilcolina, es decir, llega a haber mayor concentración de acetilcolina. Y al haber mayor concentración de acetilcolina, tenemos mayor neurotransmisores, es decir, va a haber mayor acetilcolina para los receptores que aún están intactos, es decir, para los receptores restantes, porque ya algunos receptores obviamente ya estarán degradados por la misma enfermedad. Entonces aquí vemos que la piridostimina va a actuar a nivel de la acetilcolinesterasa, inhibiendo este proceso de degradación de acetilcolina. Entonces, al inhibir la acetilcolinesterasa, vamos a aumentar la concentración de ¿qué? De acetilcolina en estas hendiduras y las uninas neuroefectoras. Cabe recalcar esto porque la acetilcolina no solo va a estar presente a nivel de la placa neuromuscular, sino que está a nivel de varios órganos.
Recordemos que es un neurotransmisor. Entonces, al aumentar la concentración de acetilcolina en estas hendiduras, vamos a tener un efecto de acetilcolina más prolongado. Se prolonga el efecto de la acetilcolina porque no hay quien lo degrade. Esto va a conducir a una mejoría variable de la fuerza en pacientes con miastenia gravis. Cabe recalcar también en este punto que la respuesta a este fármaco va a ser variable en cada paciente. No va a curar, por ejemplo, no va a mejorar todos los síntomas del paciente. Tal vez algunos más o algunos menos. Bien, ahora un poco de su farmacodinámica, que el inicio de acción tiene un inicio de acción rápido, que empieza a los 15 a 30 minutos. La acción máxima de este fármaco, el efecto terapéutico máximo, lo alcanza a las 2 horas. Sin embargo, los efectos generales del fármaco perduran por 3 a 4 horas, o hasta a veces más horas. Bien, entonces ahora hablaremos de los efectos adversos, y para entender un poco más de los efectos adversos, como vemos aquí que se clasifican efectos secundarios muscarínicos y efectos secundarios nicotínicos, hay que entender que la acetilcolina, como neurotransmisor, tiene dos receptores en el cual va a actuar, muscarínicos y nicotínicos. Estos receptores se encuentran en diferentes órganos, como vemos aquí, en diferentes tejidos. Entonces, para entender este esquema, tenemos primero que hablar que la piridostigmina lo encontramos son inhibidores, pertenece al grupo de inhibidores de la acetilcolinesterasa. Este grupo de fármacos son fármacos de acción indirecta que lo que hacen es estimular los colinorreceptores, es decir, la respuesta colinérgica. Entonces, bueno, hay otros fármacos de acción directa, pero no nos interesa en este caso, nos interesa más este grupo, donde está la piridostigmina. Entonces, recordemos que va a inhibir la acetilcolinesterasa, aumenta la acetilcolina va a aumentar su concentración en la hendidura sináptica de los receptores nicotínicos. ¿Por qué hablamos de los nicotínicos? Porque estos receptores son los que se ubican a nivel de la placa terminal neuromuscular. Entonces es aquí donde va a ejercer su efecto terapéutico, ¿no? Sin embargo, esta acetilcolina no solo va a ir para estos receptores, sino también va a ir para los muscarínicos. Vamos a aumentar también la concentración de acetilcolina también para los receptores muscarínicos. Entonces, aquí vienen los efectos adversos, pues, ¿no? Aquí entendemos por qué es que los efectos adversos se clasifican en muscarínicos y nicotínicos. Porque los muscarínicos vamos a encontrar en diferentes tejidos. Entonces, aquí va a haber respuesta que no deseamos. También para los nicotínicos. Entonces, de ahí van a derivar los efectos adversos. Entonces, los efectos adversos muscarínicos que encontramos son los más frecuentes son los calambres abdominales y la diarrea. Otros que se presentan también son aumento de la salivación y las secreciones bronquiales, náuseas y sudoración y bradicardia, ¿no? Porque recordemos, miren, aquí están los muscarínicos y aquí tenemos glándulas en las que se abarcan las glándulas, por ejemplo, de la salivación y de sudoríparas. Y el corazón también, ¿no? Ejerciendo un efecto cardiodepresor. Ahora, para los efectos secundarios nicotínicos tenemos fasciculaciones y calambres musculares, ¿no? Esto por aumento de la acetilcolina. Sin embargo, cabe recalcar que estos efectos nicotínicos son menos molestos que los muscarínicos. Entonces, esos serían los efectos adversos de tratamiento sintomático. Ahora, la dosis y titulación, bueno, para no ser la más larga, en este lado vamos a ver la dosis que se le da a los pacientes, tanto adultos y adolescentes y niños. Cabe recalcar que la dosis se da con las comidas. Ahora bien, esta dosis será inicialmente una dosis estándar, la cual va a ser dada por 2 o 3 días. ¿Por qué se da por 2 o 3 días? Esto es para evaluar los efectos secundarios que pueda presentar el paciente, como ya acabamos de ver. Ahora, si llega a presentar estos efectos secundarios colinérgicos, siendo específicos muscarínicos, que son estos, ¿no? Náuseas, sudoración, bradicardia, tenemos fármacos que son anticolinérgicos, que son estos tres fármacos, ¿no? Los glicopirrolato, propantelina, sulfato de yosimina. ¿Cómo se va a tomar estos fármacos? Se puede tomar de manera profiláctica, es decir, preventiva, cuando un paciente ya sabe que le va a dar los efectos secundarios. Se toma estos fármacos 3 veces al día, con la dosis que se indica. O bien, si los efectos adversos aparecen esporádicamente, lo puede tomar con a la par con su piridostigmina. Es decir, toma una dosis de piridostigmina y a la vez toma 1 gramo de glicopirrolato, ¿no? Para 1 miligramo de glicopirrolato. Y así disminuye los efectos secundarios. Ahora bien, el siguiente paso de la terapia es que se le va a aumentar las dosis. ¿Qué pacientes se le puede aumentar las dosis? Van a ser los pacientes que van a tolerar bien la piridostigmina, ya sea con o sin anticolinérgicos. Es decir, a pesar que presente efectos adversos, puede seguir aumentando la dosis de piridostigmina
porque está siendo contrarrestada con estos fármacos, ¿no? Si lo tolera bien chévere, entonces seguimos aumentando en incrementos de 30 miligramos cada 2 o 3 días. Bueno, y aquí tenemos entonces las dosis máximas que se pueden aumentar, ¿no? Para cada grupo etario. Ahora, por último, del fármaco, encontramos su presentación. Bueno, encontramos aquí dejaré esta información, solo cabe resaltar que encontramos como para vía oral y intravenosa. La intravenosa encontramos para el uso se va a dar más que nada en crisis miasténica, ¿no? Donde no se pueda tomar oralmente. En la crisis miasténica no va a haber, no se va a poder tragar el medicamento. Ahora bien, esta parte tal vez es más importante por la realidad que tiene esta enfermedad. Tal vez no se nombran los libros, pero es muy importante saber esto para entender al paciente. La miastenia, esta presentación que encontré aquí, es una tableta recubierta de 60 miligramos. Son 100 tabletas recubiertas, pero acá tal vez lo más importante y algo que hay que resaltar es que el precio de este fármaco, el fármaco está a 246 soles. Es un precio realmente muy alto para yo creo, para casi todos los pacientes que llegan a padecer esta enfermedad. Es muy alto este fármaco y esto tal vez sea reflejo de que esta enfermedad es muy poco conocida y eso se llega a expresar tal vez en los precios enormes de los fármacos que se usan para el tratamiento. Bueno, acá hay algunas recomendaciones, porque también encontramos la piridoximina de acción prolongada, pero no se recomienda usar esto porque su liberación y su absorción es variable, por ende su efecto terapéutico también es variable, entonces no tiene buen control de los síntomas. Sin embargo, para los pacientes que, digamos, duermen y al día siguiente despiertan con un cansancio extremo, no se pueden levantar, estaría bueno que tomen esto, ¿no? Antes de dormir. Sin embargo, cuando existe ese cansancio, pero no tan grave, se puede tomar una dosis estándar, es decir, apenas despiertas, el paciente siente un cansancio al despertar, pero leve o moderado, puede tomar una dosis estándar que ya hemos visto en la diapositiva anterior, ¿no? Bueno, algunas recomendaciones más, digamos, para comer, tomar 30 minutos antes una dosis, para que esa disfagia o los problemas para masticar también disminuya esos problemas. Y bien, un efecto secundario como la diarrea puede empeorar, y al ser prominente se puede tratar con loperamida. Bueno, ya terminamos con la terapia sintomática. Por último, este es un pequeño espacio para la edición de inmunoterapia. ¿Qué pasa? Esto es para los pacientes, por ejemplo, que no responden para la piridoximina, o no pueden tomar el fármaco, o bien los efectos adversos que ocasionan el paciente son mayores, son muy significativos por lo que no se puede aumentar la dosis y por ende el control del síntoma no es adecuado. Entonces se adiciona la inmunoterapia. Generalmente los pacientes que encontramos con estos problemas son los que presentan miastenia gravis generalizada. Y bueno, estos pacientes se van a tratar inicialmente con glucocorticoides, pero lo malo es que los glucocorticoides generan toxicidad a largo plazo, por lo que se adiciona posteriormente azatirpina y micofenolato para justamente esta toxicidad. Por último, la función y momento de la timectomía. Eso es un dato que hay que recordar tal vez de las diapositivas anteriores de los compañeros, es que la mayoría de los pacientes con miastenia gravis con anticuerpo contra los receptores de acetilcolina positivos tienen anomalías químicas. Pueden presentar hiperplasia de 60-70% y timoma en 10 a 12%. Pero lo que tal vez más nos interesa aquí en el tratamiento es esta parte, que se ha visto que la enfermedad a menudo mejora o desaparece incluso después de la timectomía. Entonces, parte del tratamiento que también hemos visto en la diapositiva inicial es el tratamiento quirúrgico, que es la timectomía. Entonces se puede encontrar en pacientes con timoma, en la cual la resección va a ser, se recomienda hacer la resección completa del timo, y a veces puede ir acompañado de quimioterapia o radioterapia. Ahora, en pacientes sin timoma, se recomienda timectomía en ausencia de timoma en pacientes con miastenia gravis generalizada. En estos pacientes especialmente, a pesar que no tenga timoma, igual se recomienda que se extirpe su timo. Y bueno, para pacientes que también presentan la miastenia gravis con anticuerpos contra receptores de acetilcolina, que tienen menos o igual a 50 años de edad. Entonces, con eso ya acabaríamos con mi parte. Eso sería todo por mi parte. Ya, para terminar la exposición voy a hablar sobre lo que es la crisis miasténica.
Sobre la crisis miasténica y su tratamiento o su manejo, mejor dicho, que también se puede dar en algunos pacientes. Ya. Como ya mencionó mi compañero Gerald y mis demás compañeros, lo que es la clínica, la crisis miasténica se va a basar en una exacerbación transitoria de la debilidad, ¿no? Sobre todo de los músculos respiratorios y vulvares, por lo cual se habla que esto es altamente mortal. La crisis miasténica se puede presentar en los primeros años tras el diagnóstico, en los primeros 5 a 7 años, o también esta puede ser el debut de la miastenia en un 20% de los casos. Hay precipitantes, ¿no? La más común son las infecciones concurrentes, como también puede ser parte de la timectomía, que ya habló mi compañero. En el embarazo, en el primer trimestre o en el mes posparto también puede exacerbarse los síntomas. También cuando hay reducción de la inmunoterapia o también por parte de la historia natural. Eso tenemos que tener. Ahora, en el enfoque terapéutico nos basamos en tener presentes los síntomas, ¿no? Como ya hablé de la musculatura respiratoria, la debilidad y vulvar, es decir, la disnea como un ahogamiento, asfixia, también la disfagia que puede permitir lo que es las aspiraciones de las secreciones y la limitación funcional importante, ¿no? Que se va a ver en el paciente que lo va a llevar a una insuficiencia respiratoria que va a requerir de soporte ventilatorio. También recordemos que el tratamiento es individualizado y también debemos conocer aquí lo que son las terapias. Aquí para la crisis miasténica nos basamos en las inmunoterapias rápidas, que es plasmaféresis y la inmunoglobulina intravenosa. Entonces, en el manejo primero reconocer la clínica, ¿no? Es decir, la insuficiencia respiratoria en el paciente, la disnea, la disfagia, el uso de la musculatura accesoria y entre otros. Además, también, muy aparte de la clínica, ya el paciente tiene que ingresar a UCI, también se tiene que tener en cuenta dos parámetros muy importantes, que es la capacidad vital, que nos va a reflejar lo que es la fuerza de los músculos inspiratorios y expiratorios, como también la presión inspiratoria máxima, que nos refleja lo que es la fuerza de los músculos inspiratorios. Esto tener en cuenta porque esto también nos va a permitir decidir sobre el soporte ventilatorio, ¿no? Si es una intubación electiva, endotraqueal o una no invasiva, como es el VIVAP. La no invasiva va más que todo cuando también por la cuestión o la opinión del médico que lo reciba, si se espera una resolución rápida, hay una tos adecuada o el paciente puede tolerar la máscara. O ya en el peor de los casos, una intubación electiva cuando al evaluar lo que es la capacidad vital esté por debajo de 15 a 20 mililitros kilogramo de peso corporal, o también la presión inspiratoria máxima pueda ser menos negativa que los menos 30, o también se identifican, ¿no?, lo que son signos clínicos de dificultad respiratoria presentes. Entonces, tras ya dar también lo que es el soporte ventilatorio, se procede a lo que es la terapia rápida, ¿no? Lo que es la plasmaféresis o el intercambio de plasma terapéutico y la inmunoglobulina intravenosa. Que como ya se menciona, la elección más que todo va a depender de la preferencia y conveniencia del médico. Claro que hay pocas evidencias que van a demostrar, algunos dicen que la IVIG es mucho mejor porque se tiene más fácil acceso y sobre todo eso, o también otros van a decir como en la Declaración de Consenso Internacional de 2016 de Myasthenia Gravis, ellos indican que la plasmaféresis es mucho mejor porque actúa mucho más rápido, ¿no? Pero eso también tiene más efectos adversos, ¿no? Entonces, finalmente va a ser por decisión del médico. Pero, en general, ambas tienen los mismos beneficios. Lo que es el intercambio de plasma terapéutico, su mecanismo se basa en que va a eliminar directamente los anticuerpos de receptor de acetilcolina de la circulación, ¿no? Nosotros tenemos que darle por lo menos 5 intercambios, 3 a 5 litros de plasma, se va a extraer el plasma a cambio de un reemplazo con albúmina. Estos 5 intercambios se pueden dar entre 7 a 14 días y pues es preferible dar los intercambios cada 2 días, ¿no? Entre las complicaciones, en general, este tratamiento es seguro, pero puede traernos leves a moderadas complicaciones, como esto requiere de un acceso venoso periférico y también de un catéter central. Se podría presentar lo que es infección y trombosis.
como también otros propios de la terapia, como es el sangrado, la hipotensión, las arritmias cardíacas, calambres musculares y también la reacción tóxica al citrato utilizado en el procedimiento. La evidencia, por ejemplo, ha demostrado que se tiene complicaciones leves en un estudio a 42 pacientes, leves a moderadas de 45%, donde la principal complicación fue una infección, pero una infección muy leve y fácil tratada, como también una reacción tóxica al citrato utilizado en el procedimiento. ¿No? Y el otro que también se puede elegir es la inmunoglobulina intravenosa, ¿no? Que su mecanismo es algo incierto, pero en lo que se basa es en bloquear los receptores específicos de anticuerpos en macrófagos, como también ya explicó mi compañero, que el complemento va a destruir los receptores de acetilcolina, por lo cual esta terapia va a reducir la activación del complemento, también va a reducir la producción de citoquinas y de anticuerpos. La dosis de esta IBIG es de 2 gramos kilogramo, preferible de 2 a 5 días, pero en pacientes que quizás que tengan insuficiencia renal, insuficiencia cardíaca congestiva o son adultos mayores, pues se va a requerir una distribución de más días. ¿No? Por ejemplo, esa dosis total de 2 gramos kilogramo se puede dividir en 400 miligramos kilogramo por día durante 5 días. La literatura también nos menciona que no hay mucha diferencia entre dar dosis de 2 gramos kilogramo o dar dosis de 1 gramo kilogramo. Bien, y en cuanto a los efectos secundarios, también son muy leves, más leves que los de plasmaféresis, como es dolor de cabeza, escalofríos, mareos y la retención de líquidos. Y otros que son mucho menos comunes, como la meningitis, la anafilaxia, que más que todo se da por la inmunoglobulina A, y también eventos trombóticos, ¿no? IMA, una ACV, una embolia pulmonar, pero que es poco común. Ahora, esas dos terapias que, como su nombre dice, son rápidas, también tienen su beneficio, se prolonga hasta 4 semanas aproximadamente, o los 28 días. Entonces, para ello también se utiliza la terapia, la inmunoterapia. Los glucocorticoides en sí no son como terapia de primera línea en casos de crisis miasténica porque pueden empeorar el debilitamiento del paciente en más del 50%. Sin embargo, como ya también el efecto de la terapia rápida es corta, se requiere de esta inmunoterapia para que el paciente se mantenga estable, ¿no? Ahora, si está contraindicado también los glucocorticoides, pues se puede elegir otra terapia inmunitaria, ¿no? Como son rituximab, eculizumab, la ciclofosfamida, también el micofenolato de mofetilo y entre otros. Eso, ¿no? Para continuar con la terapia, con la inmunoterapia. Y ya luego, pues, de esto, que el paciente se encuentre mucho más estable, se procede al destete de la ventilación, del soporte ventilatorio, ¿no? En sí, el pronóstico de los pacientes con crisis miasténica es que hay una mortalidad del 5 al 12% en los casos que se han conocido, y la mortalidad más que todo se asocia a una insuficiencia por sepsis o una insuficiencia respiratoria, a pesar de que se le haya tratado lo mejor que se pudo, ¿no? Entre las complicaciones más comunes tras la crisis miasténica, pues puede ser fiebre e infección, como la neumonía, bronquitis, infección del tracto urinario, colitis, por el Clostridium difficile, bacteriemia y sepsis, ¿no? Que también puede ser causa de muerte. Y bueno, para hablar de la enfermedad refractaria, eso se refiere a los pacientes que son alrededor del 10% que no responden a la terapia convencional inmunosupresora. Entonces también se tiene que incluir otras estrategias como es una inmunoglobulina intravenosa de mantenimiento, rituximab, eculizumab y también la ciclofosfamida en pulsos, ¿no? Eso más que todo para mencionar y muchas gracias por su atención. Ahora le doy pase a mi compañero Hernán. Es para presentar el video, doctor. Listo, Hernán. Mi nombre es Wilson, soy una persona con miastenia y algo tan cotidiano como levantarme de la cama al despertar para poder realizar mis actividades, para mí es todo un desafío.
porque siento debilidad en mis piernas, siento que no responden. Cuando empiezo a comer, siento mal, pero cuando estoy terminando de almorzar, por ejemplo, me siento cansado de la mandíbula. Y eso me molesta mucho. No sé por qué. Me llamo Kimberly y soy docente de nivel primario. Ejerzo mi profesión desde hace más de 10 años y disfruto enseñar y compartir con mis niños. Sin embargo, desde hace algunas semanas todo ha cambiado. Me duele demasiado la cabeza y cuando tengo que enseñar a mis niños, tengo una visión borrosa. Con el pasar de los días, pareciera que viera doble. No sé qué me está pasando. Pienso que es mi cansancio o el estrés. Además, me siento muy débil. Un día puedo estar al 50% y otro al 30%. Me es difícil mantenerme en pie enseñando a mis niños. Cada 2 horas tengo que sentarme para recuperar fuerzas. He optado por tomar más de 5 tazas de café al día, pero solo me hace temblar. Necesito ayuda. Además, ya no puedo enseñar como solía hacerlo. No puedo agachar la cabeza porque siento que se me va a caer. Ni siquiera puedo mantenerla recta. He buscado muchos médicos y no me han dado alguna respuesta. Y esa debilidad cada día me está matando. Comencé a preocuparme más cuando en las exposiciones escuchaba que mi voz era diferente, como gangoso. No sé si mis compañeros se percataron de ese cambio en mi voz, pero yo sí lo notaba. Y era algo que me acomplejaba e hizo que me apartara de mis amigos. No podía entablar una conversación por más de 10 o 15 minutos porque luego sentía que mi lengua se trababa, no me salían las palabras y comenzaba a salir esa voz que tanto me incomodaba. Tenía vergüenza de comer frente a otras personas, porque para mí pasar el alimento era fastidioso. Y así, el almuerzo, de ser el momento más esperado del día, pasó a ser el más incómodo. Eso sería todo. Excelente, chicos. Pues está muy interesante su video, ¿no? Es siempre, bueno, pues ser empático, ponerse en los zapatos de las demás personas, ¿no? ¿Y cómo se llama? Nada, está genial la Rosa de Guadalupe, ¿no? Me parece que este tema es muy interesante, ¿no? Miastenia es una enfermedad que casi nunca vamos a ver, ¿no? Es muy raro ver una miastenia en realidad, pero por ahí puede pasar, ¿no? Entonces, de repente, ¿cómo podrían ustedes identificar una miastenia, ¿no? Eh, en la práctica, ¿no? De repente van a ver pacientes con tosis palpebral, ¿no? Se le caen los ojos, ¿no? Han visto el video muy bueno que ha puesto Marco, ¿no? eh, donde se ve, pues, digamos, el test del hielo, ¿no? Entonces, van a llegar así los pacientes, ¿no? Con una parálisis, una tosis palpebral, ¿no? De un ojo, de los dos, ¿no? Entonces, en tosis palpebral, si tiene además alteración del movimiento ocular,
tendríamos que pensar pues por ahí en miastenia, ¿no? En un diagnóstico diferencial, ¿no? Porque también puede ser un infarto en un adulto mayor, o una esclerosis múltiple, ¿no? Eh, o también una diabetes que comienza con una mononeuropatía, ¿no? Como parálisis del tercer par, ¿no? Entonces, cuando tengamos tosis, pues también pensemos en miastenia, ¿no? Y a estos pacientes tiene que verlo sí o sí el neurólogo, ¿no? Ustedes, lamentablemente, no hemos visto muchos pacientes, o cuando yo reviso los pacientes, siempre veo que les hago mover los ojos, ¿no? Como la cruz, ¿no? Mira para la derecha, mira para la izquierda, mira para arriba, mira para abajo, ¿no? Y eso me permite ver pues si los movimientos oculares están normales, ¿no? En pacientes con miastenia también van a tener alteración de los movimientos oculares, ¿no? Entonces, siempre que revisen un paciente, hagan que mueva los ojos, ¿no? Ese examen es básico, ¿no? También existe miastenia en niños, por si acaso, ¿no? También hemos tenido un niñito, digamos, que sí tenía pues los ojitos caídos, ¿no? Se levantaba en la mañana con los ojitos más o menos abiertos y ya a las 4 ya tenía los ojitos bien caídos, ¿no? ¿No? Mientras la acetilcolina pues comienza a hacer su acción, ¿no? Y desaparece la acetilcolinesterasa, perdón, comienza a hacer su acción y desaparece la acetilcolina del espacio sináptico, esos pacientes aumentan pues la tosis palpebral, ¿no? Durante el día, ¿no? A veces comienzan con más o menos fuerza y a las 4 o 5 ya no tienen nada de fuerza, ¿no? Y eso hay que salir a preguntarle, ¿no? O ya de por sí ya tienen una tosis, ¿no? Entonces, nosotros acá en neurología lo que vamos a hacer es por ahí hacer el test del hielo, por ahí hacerle algún examen tipo receptores de no antígenos, perdón, anticuerpos antirreceptores de acetilcolina, ¿no? El antimus es un poquito más caro, ¿no? Lamentablemente, pero siempre comenzamos por el más común, ¿no? Por de frente por los anticuerpos de receptores anticuerpos, de receptores de acetilcolina, ¿no? Perfecto. ¿Qué más? Después sí comenzamos pues con la pireostigmina. En el MINSA, como hay tan poquísimos pacientes, lo que hicimos fue pedir bueno, hacer como un pequeño concurso público y trajimos la pireostigmina acá y la mandamos a hacer en papelotes porque era un niño al que le comenzamos a dar esto. Y como ustedes se dieron cuenta, pues hay que titular la dosis, no vale darle de golpe, ¿no? Más que todo por las diarreas y los efectos muscarínicos. Y después de eso, sí, mejoró, ¿no? Mejoró, pero al final, pues, tuvimos que mandarlo a Lima, ¿no? Porque por ahí también estaban pensando darle por ahí glucocorticoides, ¿no? Para ver que mejorara. Y el mayor problema de este niño era de que a largo plazo, ¿no? Hay un porcentaje de niños que hacen ya una miastenia no solo ocular, sino generalizada, ¿no? Entonces, más o menos, la clínica clásica de la miastenia es como una maldición de un día, ¿no? Te levantas bien en la mañana y en la tarde estás todo cansado, ¿no? Entonces, eso hay que tener bastante cuidado, ¿no? Así más o menos suelen ser las miastenias clásicas, bueno. Y las tosis palpebrales también, pues van al neurólogo. Si tuvieras un paciente con crisis miasténica, y eso es un poco más complejo, ¿no? Hacen una falla respiratoria severa que no se conecte con otra enfermedad, ejemplo, una neumonía, un COVID, ¿no? Un derrame pleural, ¿no? Una telectasia, ¿no? Una bronquiectasia, o sea, tiene el pulmón más o menos bien, pero no puede, tiene una dificultad respiratoria severa, ¿no? Entonces, más o menos ahí también habría que pensar en miastenia, ¿no? A este niño también le hicimos una tomografía del tórax y bueno, no tenía pneumoma, ¿no? Así que por ahí se alojaba la posibilidad, pero igual había que hacerle controles sucesivos, ¿no? Y nada, pues es una enfermedad que no es tan común, pero sí es interesante y es parte de la neurología, al menos tener una idea, ¿no? Y saber reconocerlo, ¿no? El test de hielo también nos ayuda bastante, ¿no? Es bastante evidente cómo mejoran los pacientes, ¿no? Muy bien, chicos, gracias. Nos vemos. Cuídense, se portan bien. Estaba buena la exposición. Excepto Hernán, que está jalado porque se demoró mucho. No, mentira. Pero nada, pues tienes que hacerla más corta, pues, Hernán. Listo, chicos, cuídense, que les vaya bien, gracias. Hasta luego, doctor, muchas Hasta gracias. luego, doctor. Hasta luego, chicos. Hasta luego, Hasta doctor. luego, nos vemos. Que estés bien, chao, chao.